Mega Mujeres presenta MOOC Medidas de Protección, curso para funcionarios. Existen preguntas frecuentes para la efectiva aplicación de las medidas administrativas de protección, como por ejemplo, ¿qué sucede si no se notifica a la persona agresora o posible persona agresora con la medida de protección girada a favor de la víctima? Si el agresor no es notificado, la medida de protección no pierde su vigencia. Sin embargo, la persona agresora no podrá ser procesada por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, puesto que el mismo no ha tenido conocimiento de la orden emitida por la autoridad administrativa y ratificada por la autoridad judicial, razón por la cual es de obligatorio cumplimiento poder realizar esta notificación. ¿Solo la víctima puede solicitar las medidas de protección? No, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece que no es necesario que sea la víctima quien solicite las medidas de protección y puede hacerlo otra persona en su nombre mientras conozca la situación de violencia o posible violencia, los nombres de la víctima y los nombres de la persona agresora. ¿Cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo frente a las medidas administrativas de protección inmediata? La Defensoría del Pueblo debe realizar el seguimiento y control del proceso de otorgamiento de las medidas administrativas, de su cumplimiento y de su aplicación. Para esto es necesario facilitar las relaciones interinstitucionales entre las instituciones encargadas de otorgar las medidas y la Defensoría. Y es recomendable que se pueda implementar medios electrónicos que eviten el retraso en la entrega de información por la distancia entre estos organismos estatales. ¿Cuáles son las dificultades principales para que las víctimas accedan a estas medidas de protección? El principal problema aún es la falta de publicidad y conocimiento sobre la facultad de las juntas de protección de derechos y las tenencias políticas para entregar estas medidas de protección. Muchas personas aún piensan que es necesario el patrocinio de un abogado y más aún que las medidas de protección solo pueden ser otorgadas con una orden judicial, razón por las que muy pocas veces acuden por iniciativa propia, sino por lo general lo hacen después de consultar con un abogado, lo que dificulta el proceso de acercamiento directo de la víctima al sistema de protección. ¿Cuál es la mayor ventaja de las medidas administrativas de protección? La mayor ventaja es que quienes ya han podido tener conocimiento de este procedimiento, el tiempo se reduce significativamente porque es inmediata la entrega de estas medidas, lo que hace que las víctimas se sientan más seguras. Es importante que recordemos que el proceso de reconocerse víctima de violencia es personal y único, que a muchas víctimas les une con sus agresores un sentimiento de protección al ser el padre de sus hijos e inclusive un sentimiento de cuidado al ser la persona con la que comparten su vida o de la que dependen económicamente. Por lo tanto, al escuchar la palabra denuncia o al sentir que por su culpa el agresor puede ir preso, a otras les puede sobrepasar el miedo y además temen a la venganza que puede ejercer el agresor contra ellas, al sentirse con la justicia encima. Es por esto que la mayoría de veces la víctima renuncia al procedimiento, razón por la cual, si buscan solo una medida de protección como la boleta de auxilio que les dé seguridad, deben saber que pueden hacerlo y que para esto está justamente esta ley, para protegerlas. Quienes hemos tenido la oportunidad de servir desde el sector público a las víctimas de cualquier tipo de violencia, sabemos que es necesario que más allá del conocimiento técnico se genere un proceso empático, ponerse en el lugar de la víctima. Pues en muchas ocasiones los funcionarios de las juntas de protección de derechos o los funcionarios de las tenencias políticas serán el primer acceso de la víctima a un procedimiento administrativo e inclusive a un posible procedimiento judicial. Y mucho dependerá de este primer encuentro que la víctima confía en el sistema. Debemos dejar de tratar como estadísticas o números a las víctimas y empezar a reconocerlas como lo que son, seres humanos sujetos de derecho, que están sufriendo las consecuencias de las desigualdades que aún permanecen.
Es importante señalar nuevamente que el otorgamiento de medidas de protección no constituye ningún tipo de prejuzgamiento, ni atenta contra el principio de inocencia de la posible persona agresora. Y es aquí en donde es necesario que se entienda lo que es actuar con enfoque y perspectiva de género. Pues nunca falta el funcionario que revictimiza con preguntas que culpan a la víctima por el hecho de violencia que está sufriendo y justifica al agresor por cualquier medio. Si no somos capaces de mirar estos procesos desde su verdadero origen, será imposible erradicar la violencia contra las mujeres, fenómeno del que lamentablemente, en cualquier grado, todas hemos sido víctimas de alguna vez. Gracias por acompañarnos en este recorrido. A continuación encontrarán lecturas recomendadas para fortalecer nuestros conocimientos y actividades que permitirán medir el nivel de aprendizaje adquirido en el presente curso. No se olviden de inscribirse en las siguientes entregas de cursos realizados por Warmis Empoderadas, en donde encontrarán una diversidad de opciones gracias a la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía MEGA. Esta es una iniciativa de nuestra Escuela de Formación Warmis Empoderadas. Si quieres más información de nuestros cursos, ingresa a www.megamujeres.org. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp.